Ya, muy buenos días. Estamos 21 de diciembre del 2016. Vamos a grabar la sesión 27. Mi nombre es Jessica Palate, Lester Carranza, Ronald Flores. Y nuestra compañera no pudo asistir porque está en clase. No. Ya, primeramente vamos a resolver las preguntas propuestas. La pregunta número 1 nos dice: la gráfica muestra una fuerza de magnitud 20N aplicada sobre diferentes puntos de la llave. ¿En qué punto de la fuerza realiza mayor momento de torsión? Ya, y nos dan opción. Este es el punto A, B y C. Y nos dicen A, B, C, D en todos los puntos. La torca es la misma y la torca vale 0. Entonces, ya, dice que la torca es mayor, tiene mayor momento de torsión. Sabemos que el momento de torsión es igual a la fuerza por L. O sea, producto cruz, pero tenemos que la fuerza es así. Bueno, entonces procedemos que esto es igual, la fuerza es la misma en todas. 20 para A, para B y para C. Es la misma fuerza. Ya. El radio sí va cambiando. El radio de C es mayor. De C es mayor que el radio de B. Y el radio de B es mayor al radio de A. El radio de C, el radio de B y el radio de A. Entonces, como el radio de C es mayor que todos, sabemos que la torca de C es mayor que la torca de B y esta es mayor que la torca de A. Entonces nos dice que es esta torca de A, B y C. Y tenemos que es la C, porque la torca de C va a ser mayor a las demás torcas. 1. Ya, la pregunta dice: una fuerza de magnitud de 80 newtons actúa al extremo de la llave de 12 centímetros como se muestra en la gráfica. El momento de torsión que realiza la fuerza es, sabemos que el momento de torsión es R producto cruz con la fuerza. Estamos que es 0.12 metros por 80 seno de 60. Esto de aquí nos da 8.31 newtons sobre metro. Y la opción viene a ser la C. No. En la pregunta 3 tenemos un sistema que dice hallar el momento de torsión resultante en torno al eje A. ¿Ok? Para el arreglo que se muestra en la figura. Bueno, aquí tenemos la figura, tenemos tres fuerzas que realizan torque. Entonces vamos a hallar una por una. Sabemos que el torque es igual a la fuerza por el radio, pero como están descompuestos, nosotros necesitamos la componente en Y, fuerza, que tiene que ser perpendicular. Entonces nosotros tenemos que la tensión sería el radio que del 1 a donde está la fuerza tenemos 2 y 6, 8 metros por los 30 newtons de fuerza multiplicados por el seno de 30 grados. Eso nos dio un torque de 120 newton metros. Ok. El momento de torque 2. Ok. Vamos a utilizar el de 40 newtons. Como este ya está descompuesto, perdón, este ya es perpendicular, no tengo que descomponer nada, solamente multiplico el radio, que son 2 metros, por la fuerza de 40. Entonces, el torque 2 serían 80 newton metros. Por último, el torque 3, tengo un radio de 4 metros, okay, multiplicado por la fuerza de 20 newtons. Como también necesito la componente perpendicular a esto,
necesito el seno de ese ángulo que es 30 grados. ¿Ok? Entonces el torque 3 me salió 40 newton metros. Entonces, nosotros vamos a, como nos piden el momento de torque total, sumo los torques. Exacto. Pero, como ustedes pueden ver, nosotros tomamos el positivo para derecha positivo. Entonces, eso, el torque 1 y el torque 2 serían positivos. Entonces tengo el torque 1 que es 120, más el torque 3 que es 40. Y el último, como ustedes pueden ver, está por abajo, así que es negativo, por lo tanto, menos 80. Y eso nos dio el total de 80 Nm. Por lo tanto, la opción correspondiente sería literal D, que dice 80 Nm a favor de las manecillas del reloj. Ya. La pregunta número 4 nos dice que se aplica una fuerza F. Para un ratito. Ya. 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 Nos dice que se aplica una fuerza F a una llave tal como se muestra en la figura adjunta. ¿Qué dirección tiene el vector del momento de torsión? Nos dice A hacia la derecha, B hacia la izquierda, C hacia arriba, D entrando al papel y E saliendo del papel. Entonces, este ejercicio lo realizamos por la ley de la mano derecha. Entonces nos queda que la torsión sería saliendo del papel, el literal E. Primeramente vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a los tres puertos que tenemos aquí. Tenemos la normal, el peso. Este vamos a trabajar como 1, entonces sería peso 1. Tenemos tensión. El siguiente cuerpo sería a la polea. La polea. El peso. Esa tensión va a ser tensión 1. Ya, y al cuerpo de acá. CO2, peso, 2. No. Y tenemos que la sumatoria de X. En X es igual a masa 1 por esa tensión. Tenemos que T1 hacia la derecha positivo y hacia arriba, no, y hacia abajo positivo. Sería T1 menos FK igual a M1. No sé si me entiendo. Ya. Sumatorio de fuerzas en Y. 0 porque no suma en Y, entonces es normal, es igual a un peso. Tenemos sumatoria de torque es igual a aumento de torsión
tenemos que las fuerzas que hacen torque serían T2 y T1. Sería igual a 1/2 de la masa R al cuadrado por la aceleración angular. Ya. Tenemos que de ahí cambiamos la aceleración por A sobre R al cuadrado y se simplifican las R. Queda que T2 menos T1 es igual a 1/2 de M2 por A. Ya. Después tenemos acá que la sumatoria en Y es igual a masa por aceleración. Ya tenemos que en Y está el peso 3 menos la tensión 2. Ya. Entonces, esta sería nuestra tercera ecuación. La cuarta. La primera. Y la segunda. Entonces vamos a trabajar 4 y 1 en 3. Ya. Tenemos que despejar entonces T1. Bueno, directamente nos quedaría que masa 3 por gravedad, que sería el peso, menos masa 3 por aceleración, menos masa 1 por aceleración, menos el new K por masa 1 de gravedad, es igual a masa 2 por 2A. Y despejando A nos quedaría la aceleración, que es igual a M3 gravedad menos new K mg sobre M2 sobre 2 más M3 más M1. Reemplazando valores de la aceleración, ya nos queda un valor de 7.42 metros por segundo al cuadrado. Es el literal A. El literal B nos pide las extensiones de la cuerda. Ya, B nos pide las extensiones. Y como ya tenemos fórmulas despejadas, lo que pasamos es hacer que T1 es igual a M1A más FK. La tensión 1 sería 50 por la aceleración tenemos 7,42 más 0.1 que ya nos da el valor el enunciado de la fricción por el peso, y eso nos da un valor de 420. El literal C nos pide, no, nos falta la otra parte del literal B que nos pide la otra tensión, ¿verdad? Entonces tenemos tensión 2. Tensión 2 viene a ser 1/2 de M2 por la aceleración más la tensión 1. Ya, la masa 2 viene a ser, bueno, la masa 1, masa 2. Ya la masa 2 es la masa de la polea, que viene a ser 15, 7,42 más 420. Nos queda un valor de 476. Ya, literal C nos pide la velocidad de los cuerpos, sabiendo que de 200 kilogramos ha descendido
centímetros partiendo del reposo. Entonces ahí usamos las fórmulas dinámicas, que es velocidad al cuadrado es igual a velocidad de cinemática. Al cuadrado más 2 aceleración por desplazamiento. Tenemos velocidad al final al cuadrado igual, tenemos que partir del reposo. 2 de 7,42 por 3 metros. No, 2 metros. Bien. Entonces, sacamos raíz cuadrada de 9, nos queda la velocidad final de 5,44 metros por segundo. 1.2 dice, en la figura se muestra un cilindro de 4.5 kilogramos de masa que rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado de 42 grados con la horizontal. El centro del cilindro está unido mediante una cuerda al borde de una polea en forma de disco de 2.2 kilogramos de masa y 85 milímetros de radio. Sabiendo que en el eje de la polea existe un rozamiento cuyo momento es de 1.3 Nm, o sea, el momento de inercia de la polea, determinar la aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda, la velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado, partiendo del reposo. Ok, entonces vamos a analizar por separado la polea y el cilindro. Ok, en la polea vamos a hacer dos análisis, sumatoria de fuerzas en X. Ok, la sumatoria de fuerzas en X sería igual a la masa de la polea por la aceleración. Ok. Las fuerzas en el eje X que tengo serían la tensión 1 más la componente del peso en el eje X, sería peso por el seno del ángulo, menos la fricción. ¿Okay? Y eso sería igual a la masa 1 y la aceleración sobre masa. Okay. De ahí, el momento, la sumatoria de torques, es igual que sería a la inercia por la aceleración angular. Estamos primero trabajando con la primera polea, la inercia ya me la da el problema. Okay. Entonces yo digo, las fuerzas que me hacen torque en la polea sería la tensión 1 y la fricción. Entonces yo digo, torque 1, que sería la tensión 1 por el radio, menos la fricción 1 por el radio, sería igual al momento de inercia del disco, sería 1 medio de m1 radio al cuadrado, por la aceleración angular, y nosotros sabemos que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial dividido por el radio. ¿Okay? Entonces, yo puedo sacar lo que es el radio, entonces me va a quedar la tensión 1 menos la fricción es igual a 1 medio de la masa 1 por la aceleración del centro de masa. ¿Okay? Entonces tengo ambas ecuaciones. El literal nada me pide la aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda. La tensión ya la puedo ir sacando en esta fórmula, pero primero tengo que sacar la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa necesito analizar también el momento del cilindro, ¿no? Entonces sumatoria de fuerzas en X del cilindro sería la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa. Sumatoria de fuerzas en X sería, sería la componente del peso en X menos la tensión, que es la misma del otro cuerpo. Si yo tengo el peso por el seno del ángulo menos la tensión 2, es igual a la masa 2 por la aceleración del centro de masa. ¿Okay? Entonces, y la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de torques del cilindro, que sería la aceleración angular por el momento de inercia, yo digo que la única fuerza que me hace torque en el cilindro sería la fricción. ¿Okay? Porque dice que rueda sin deslizar. Entonces digo, la fricción igual a la masa sobre 2 por la aceleración del centro de masa. ¿Okay? Entonces, para yo hallar la aceleración del centro de masa, yo voy a reemplazar
tengo esta ecuación me queda establecida como por tensión 1 igual 3 medios. Ponle pausa. Sí, sí. Ok, entonces en la sumatoria de fuerzas en X del cilindro yo tengo que la componente del peso sería menos la tensión 1 menos la fricción igual a masa 2 por acepción entre masa. En la sumatoria de torques yo definí que la fricción era la única que me realizaba torque en el cilindro. Entonces me quedó que la fricción es igual a masa 2 medios por acepción entre masa. Entonces yo reemplazo esta fricción en la parte superior, me queda W2 seno de teta menos tensión 1 menos M2 medios aceleración de centro de masa igual a M2 aceleración de centro de masa. Por lo tanto, esta ecuación me quedaría de esta manera. T1 igual a esto, como va a pasar al otro lado a sumar, me va a quedar una fracción de 3 medios M2 aceleración del centro de masa. Ok, entonces voy a seguir utilizando esta misma ecuación para poder encontrar la aceleración del centro de masa. Entonces la única incógnita que no tengo es la tensión 1, pero la voy a despejar de la ecuación que tengo en esta parte inferior. Entonces la tensión 1 sería igual a 1 medio de la masa 1 por la aceleración del centro de masa menos la fricción de la polea. Más. Ok, entonces nosotros reemplazamos la tensión 1 y me queda... No es eso, estoy rompiendo ya. No. Tengo W2 seno de teta menos la tensión que la tengo abajo, 1 medio de masa 1 por la aceleración dentro de masa menos la fricción de la polea igual a 3 medios de la aceleración del centro de masa. Entonces, al despejar la aceleración del centro de masa me queda una ecuación de tal manera que W2 seno de teta menos la fricción es igual dividido para masa 1 dividido para 2 más 3 medios de la masa 2. Entonces, la aceleración del centro de masa me queda el peso en la componente en Y sería 29,51 menos la fricción 15,29 menos la mitad de la masa 1 que es 1,1 más 3 medios de la masa 2 que es 6,75. La aceleración del centro de masa es igual a 1,81 metros sobre segundo al cuadrado. El literal me pedía la aceleración del centro de masa y la tensión. Entonces le doy valores a la tensión y la tensión me queda 17,28 newtons. Eso es el literal A. En el literal B dice la velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado perdiendo el reposo. Entonces, como ya nos dicen que parte del reposo y nos dicen cuánto recorrió, yo simplemente despejo. Entonces digo que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. Ok, como dice que parte del reposo, me va a quedar que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por delta x. Entonces, digo que la velocidad final es igual a 2 veces la aceleración que me salió 1,81 por el delta x que me lo da el problema, que son 3 metros. Entonces la velocidad final es igual a 3,29 metros sobre segundo. Y ese sería el literal B. Ya, el problema número 3 dice rodadura, un cilindro uniforme de masa M grande. Y el rayo R descansa sobre un bloque de masa M, el cual a su vez encuentra reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Si aplicamos al bloque una fuerza horizontal F, este acelera y el cilindro rueda sin deslizamiento. Sabemos que si el cilindro M se va a comenzar a mover hacia la derecha, el cilindro va a tender a caer e irse hacia la izquierda. Entonces tenemos ahí una aceleración relativa. Esta aceleración relativa tenemos que la aceleración de m grande con respecto a m va a ser igual a aceleración de m pequeña menos aceleración de m grande. Ahora, teniendo los diagramas de cuerpo libre,
Vamos a comenzar con el del bloque. Tenemos aquí que fuerza menos F va a ser igual a la aceleración por m pequeña por la aceleración de m. Y en y, bueno, en y no importa. Ahora para el cilindro tenemos que la sumatoria de fuerza de torque va a ser igual a m grande para la aceleración de m grande. Lo único que hace torque aquí es fricción. Ya tenemos lo único que hace fricción aquí. Ya haciendo el diagrama de cuerpo libre de aquí, de sumatoria de fuerzas, tenemos que va a ser igual a masa grande por aceleración de m grande. La única que estamos viendo es Fr, va a ser m grande por aceleración de m. Esta la llamaremos la ecuación número 2, esta 1. Ahora para el momento de torque de aquí, tenemos que es la aceleración angular por cantidad de inercia. Ya, el único que hace torque es la fricción. Entonces va a ser, como es un disco, m grande esta aceleración es de m con respecto a m pequeño. Y tenemos que Fr va a ser igual a m grande medios, reemplazando, esta llamamos 4, reemplazándola tenemos que a m pequeño menos a m grande. Y esta la llamaremos ecuación número 3 y esta ecuación número 5. Esta es la número 4. Ahora la 5 la metemos en 1. Tenemos que m medios por aceleración de m pequeño menos más aceleración de m grande va a ser igual a m pequeño por m pequeño. Despejando tenemos que, y esto aquí lo vamos a llamar ecuación número 6. Ahora de 4 y 3 sacamos que la relación de m pequeño va a ser igual a m grande m pequeño menos a m grande va a ser igual a 2 veces a m grande. Entonces a m pequeño va a ser igual a 3 veces a m grande. Despejando eso acá en 6, nos sale que la aceleración de m pequeño, o sea el bloque, va a ser igual a 3F 3m más m grande, que es el literal A. La aceleración angular del cilindro, sabemos que la aceleración angular es aceleración. Entonces tenemos como ya tenemos esta de aquí, que era la que vemos todo acá, entonces nos quedaría 2F 3m más por radio, teniendo el literal B. El literal C me dice que si es horario o antihorario de la rotación del cilindro. Es antihorario ya que va a caer, está girando para atrás y por darle la mano va a apuntar la aceleración hacia adentro. La D me está pidiendo cuál es la aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa.
La D me pide cuál es la aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa. Tomar como sentido el mismo que indica la dirección de F. El D me está pidiendo, lo sacaremos de aquí. Sabemos que de lo de aquí sacamos acá, reemplazamos acá, nos queda 2 AM tercios. Ya habíamos calculado esto en el literal número, en la litera A, entonces nos quedaría el literal D. Y el literal D me dice cuál es la aceleración del cilindro respecto al bloque. Es hacia la izquierda, ya que el cilindro se desplaza contrario al movimiento de la tabla. Ok, en el problema 4 dice, para el sistema mostrado en la figura, tengo una polea doble, la cual está dada en el techo. Ok, de la polea, o sea, del centro más pequeño, parte una cuerda con una masa 1, que está sobre una mesa, y en el extremo más grande hay una masa 2 colgando. Ok, dice, para el sistema mostrado en la figura considere que masa 1 tiene 1 kilogramo, masa 2, 2 kilogramos, y la masa de la polea doble serían 4 kilogramos. El radio 1, el radio grande, es 0.1 metro, y el radio pequeño es la mitad, 0.05 metros. El coeficiente de presión cinética entre la superficie y el bloque de la masa M1 es ν igual a 0.1. Desplace el rozamiento en el eje de la rueda y considere que es un cilindro de radio R con un momento de inercia igual a 1/2 de la masa por el radio cuadrado. Literal, la dice realizar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Entonces, tenemos la masa 1. La masa 1 tiene normal, ya que está sobre una superficie, normal 1, es la única normal. Peso 1. Ok, la tensión, con la que me están hablando, la tensión 1. Y la fricción cinética, contrario al movimiento con el que se está realizando. Ok, sería el 1. El 2 sería el de la polea doble. Entonces tengo una polea más pequeña en medio y una polea más grande. Ok, la polea 1 tiene la tensión 1 que jala el bloque 1 y tiene un peso, parte del peso de toda la polea conjunta. Del lado de la polea grande sería la tensión 3, que es la que sostiene el sistema, y por abajo tendría la tensión 2 del otro bloque que está colgando. Y por último, el bloque 2 tendría su peso y la tensión 2. Este sería el literal A. En el literal B dice, escriba las ecuaciones dinámicas del movimiento e indique qué principio físico se aplica. Ok. Entonces, para el bloque 1, vamos a hacer en sumatoria de fuerzas en X. Igual a masa por aceleración. Ya que el bloque como está en movimiento y hay una fuerza no conservativa, se realiza una fricción. Se obtiene una aceleración. Y en el eje Y, como no hay movimiento en el eje Y, tengo que sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 por ley de Newton. ¿Ok? Entonces en X, yo digo que la tensión 1 menos la fricción es igual a la masa por la aceleración. Masa 1 por la aceleración. Ok, en cambio en sumatoria de fuerzas en Y, solamente tengo el peso y la normal. Entonces yo concluyo que la normal es igual al peso 1.
sumatoria de fuerzas en X, la aceleración, yo puedo decir que la aceleración reemplazarla como aceleración angular al radio. Ok. En la parte del cilindro tendría sumatoria de torque es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, las fuerzas que realizan torque en el cilindro sería la tensión 2 y la tensión 1. Entonces, la tensión 2 por el radio grande menos la tensión 1 por el radio pequeño es igual al momento de inercia, como dicen que es un cilindro, sería un medio la masa por el radio grande por la aceleración angular. ¿Okay? Entonces yo puedo definir que van a haber dos aceleraciones, una dependiendo del radio pequeño y una dependiendo del radio grande. Entonces la aceleración 1 con la que se mueve el bloque 1 sería aceleración angular por el radio pequeño, porque se une con el radio pequeño. Y la aceleración 2, la aceleración angular por el radio grande. ¿Okay? Y por último, en el bloque 2 solamente tengo una sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Aceleración 2. Ok, entonces solamente tengo el peso menos la tensión 2 igual a la masa 2 por la aceleración 2. Ok, entonces a partir de eso yo despejo la tensión 2. La tensión 2 me va a quedar igual al peso 2 menos m2. La aceleración, como ya lo dije, es la aceleración angular por el radio grande. Ok, esas son las ecuaciones de movimiento que nos pide el literal B. Ok, entonces los principios físicos que se utilizan son leyes de Newton y sumatoria de torques. Entonces, el literal C dice determinar la aceleración angular de la rueda y la aceleración de traslación de cada bloque. Entonces, yo lo que realizo es lo siguiente. Tengo que reemplazar las tensiones 2 y tensión 1 en el momento de torque. Entonces de aquí yo despejo la tensión 1. La tensión 1 es igual a M1 por la acción angular por el radio pequeño más la fricción estática. Entonces voy a llamar esta ecuación 1, voy a llamar esta ecuación 2 y 1 y 2 lo voy a reemplazar en la ecuación 3. Entonces yo digo que el radio por la tensión 2 es el peso 2 menos la masa 2 por la aceleración angular por el radio grande. De ahí yo tengo menos la tensión 1, sería el radio pequeño por masa 1 por aceleración angular por el radio pequeño más la fricción. Y eso es igual a un medio de la masa del cilindro por el radio grande al cuadrado por la aceleración angular. Entonces, despejando la aceleración angular, tendría la aceleración angular es igual al radio grande por el peso 2 menos el radio pequeño por la masa grande por el coeficiente de la presión estática. El coeficiente de presión estática por la normal, ya teníamos reemplazado aquí que la normal es igual al peso. Digo que masa por el radio grande dividido por la 2 más masa 2 por el radio grande al cuadrado más el radio al cuadrado pequeño por la masa 1. Entonces, la aceleración angular reemplazando valores me quedaría de 45 radianes sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración angular de la rueda y me piden la aceleración de traslación de cada bloque. Entonces, como ya dejé en función de la aceleración 1 tiene la aceleración angular por el radio pequeño y la aceleración 2 por la aceleración angular por el radio grande y ya tengo la aceleración angular, simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces la aceleración 1 me quedaría 45 radianes sobre segundo al cuadrado por el radio pequeño que es 0.05. La
aceleración 1 me quedaría igual a 2.25 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración 2 sería la aceleración angular es 45 por el radio grande que es 0.1 metros. Entonces la aceleración 2 sería igual a 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. No. Ya. El problema 5 nos dice que el disco duro de su computador está girando, de acuerdo a la gráfica mostrada cuando se produce un mal funcionamiento y empieza a detenerse. A. Si el torque neto ejercido sobre el disco duro al principio es 0.08, calcula el momento de inercia. Sabemos que por la litera A, sumatoria de torque es igual al momento de inercia de la aceleración angular. Entonces tenemos 0,08 sobre igual al momento de inercia. Ya. Para sacar la aceleración angular tenemos que sacar la pendiente desde aquí hasta que se daña. Entonces tenemos que es igual a 150 pi menos 0 sobre 1 menos 0. Nos quedaría a 150 pi radianes sobre segundos al cuadrado. Ya. Entonces este valor lo venimos a reemplazar acá, y sería 0,08 sobre 150 pi. Nos quedaría y hasta el momento de inercia igual a 1,70 por 10 a la menos 4 kilogramos metros al cuadrado. Ya. El literal B nos dice cuál es el torque neto ejercido sobre el disco duro después de que se avería. Como dice después de que se avería, sabemos que es la parte de acá. Para el literal B tenemos en la sumatoria del torque es igual a I. Sabemos que el momento de inercia es constante, entonces lo reemplazamos. Bien. Tenemos que sacar ahora la pendiente de la de acá. La pendiente nos quedaría igual. De 0 a 150 pi sobre 5 menos 1 nos quedaría de 75 pi medios. Ya. Ese valor lo reemplazamos acá. Ya, y tenemos que el torque neto es igual a menos 0,02 metros. Ya, el literal C nos dice cuál es el torque neto ejercido sobre el disco duro en T igual a 5 segundos. Aquí. Entonces sabemos que sería, está dentro de la misma pendiente, entonces sería el mismo valor. Entonces sería el torque igual a menos 0,02 metros. Ya. Nos dice D, ¿cuántas revoluciones dio el disco duro desde que empezó a rotar hasta que se detuvo? Entonces nos habla de todo mientras todo el trayecto. Entonces para ello deberíamos sumar. Y hemos dividido área 1 y área 2. Entonces sería área total es igual a área 1 más área 2. Área total es igual. Área 1 sería 1 por 200 pi dividido para 2. No, 150. ¿Qué puso más pi? Más 150 pi a 150. Ya, aquí dividido para multiplicado por 4 y dividido para 2. A nos quedaría igual a 375 pi. Ya. Radiante. Para esto tenemos que nos piden revoluciones. Entonces sabemos que una revolución tiene 2 pi radiantes. Efectuando esto nos quedaría que tiene 187,5 revoluciones. Gracias.